Hemos anunciado la presencia del diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti, para charlar de diferentes temas, pero con el foco principal en la reciente movilización de los diferentes sectores del agro. Bueno, lo que dejó, ¿verdad? La Exacto. convocatoria también, la proclama, la próxima reunión con Vázquez. Pero antes de adentrarnos en lo que tiene que ver con todos los reclamos del sector agropecuario y con lo que fue la organización también para llevar adelante esta convocatoria, una reflexión le podemos pedir con respecto a lo que ocurrió con Lula en la jornada de ayer. Bueno, con la condena, con esta interrogante a propósito también de su posible o no postulación como candidato. Buenos días. Buenos días a ustedes y a todos los televidentes. Es un tema muy complejo Brasil, viene de un proceso de radicalización y de división desde ya bastante tiempo. El tema de la corrupción obviamente es un tema que es casi, y ustedes lo decían hace un rato, casi natural, no solamente en este momento, sino los presidentes de Brasil han tenido siempre denuncias de este tipo. Puede allí verse la división de la sociedad entre los que apoyan un alto respaldo que tiene Lula y un alto rechazo que tiene también Lula. Obviamente hay otros políticos, bueno, Temer tiene solamente rechazo, no tiene ningún apoyo, pero es una sociedad muy dividida, es un modelo de país que intentó hacer el Lula y el Partido de los Trabajadores, que obviamente genera muchos apoyos y muchos rechazos. Más allá de lo que ocurre dentro de la propia interna de Brasil, ¿qué le pareció a usted la presencia de políticos uruguayos? Bueno, yo creo que hay una afinidad... En apoyo, ¿verdad? Por eso. Yo creo que hay una afinidad muy importante entre el Partido de los Trabajadores y otros partidos de izquierda del continente, y obviamente, como Partido de los Trabajadores, también muy conectados con la Central de Trabajadores o alguna de las centrales de trabajadores de Brasil, que no tienen una unidad como tenemos nosotros, y eso, bueno, de alguna manera auspicia ese contacto, ese apoyo a quien se considera una figura que ha sido líder de la izquierda continental durante... Sendik fue uno de los que fue a apoyar a Lula. ¿Le pareció acertada esa decisión? No sé, digo, incluso no sabía el caso de Sendik, sí que había salido algunos integrantes del Frente Amplio habían concurrido, y había concurrido el PIT-CNT, que había decidido formalmente participar en esa reunión que se iba a hacer de apoyo a Lula, convocada también por la central de trabajadores, una de las centrales de trabajadores de Brasil. Volvemos a la movilización del agro. Tras ver las consignas y luego de ver las proclamas y el número de gente que se convocó, ¿piensa que algunos reclamos son justos o cree que predomina un tono de movida política encubierta? Bueno, yo creo que hay de las dos cosas. Yo no tengo duda de que hay algunos sectores del agro, pero no tengo duda yo, ni tiene duda el gobierno también, porque no es con esta movilización que se ha preocupado el gobierno por atender al agro. Yo creo que si uno tuviéramos tiempo de repasar todas las medidas que ha habido de apoyo al agro y a los distintos sectores del agro, cuando estos están en problemas, también cuando se tuvieron un periodo excepcional de crecimiento del Producto Bruto Agropecuario de más del 40%. Nosotros consideramos que lo que sí es injusto comparar esta situación de hoy como se quiere comparar con el año 2002. Alcanza con recorrer cualquier carretera en el interior profundo del Uruguay para ver lo que son las inversiones, cómo se ha cambiado el paisaje de las rutas con silos, con cosechadoras, con todos los implementos de tecnología para la producción. Eso solamente puede darse en un contexto de crecimiento muy importante del nivel de actividad. Pero no hay duda de que a partir del 2015 ha habido, por la baja, entre otras cosas, de precios internacionales, algunos sectores con problemas. El sector lechero, fundamentalmente, al cual, además de la baja de valores internacionales, está todo el tema de que había muchos productores que estaban orientados hacia la exportación hacia Venezuela, al caerse por la crisis económica, política y social que tiene Venezuela. Bueno, ese fue un impacto muy grande para todo el sector, además de los problemas internacionales,
Uruguay había logrado tener un nicho de mercado, y no en los últimos años, sino durante décadas, en exportar productos agropecuarios a Venezuela. Pero que no hubo voceros, digamos, vinculados directamente con ningún partido. ¿Usted siente, sí, que hay un tono en la organización, un tono de, digamos, una movida que busca algún fin electoral? Yo no dudo que hubo una operación de inteligencia manifestada a través fundamentalmente de las redes, que se eligió un momento muy especial, la primer quincena de enero, donde el tradicional receso, no inventado por este gobierno, sino que es tradicional en Uruguay. Al contrario, estos 3 gobiernos lo han acortado, y por eso fue que el 15 ya se había retomado la actividad, y el propio 15 se convocó a las gremiales agropecuarias para tratar el tema. Yo creo que lo que planteó el presidente de la República y el equipo que lo acompañó en ese momento es lo acertado. Hay que sentarse a dialogar, y hay que hacerlo viendo la situación de cada sector. No es lo mismo el sector ganadero que el sector lechero, no es lo mismo que los productores de soja que los productores de arroz. Creo que hay que buscar soluciones. No hay que comparar con el año 2002, creo que ese es un problema que, si queremos seguir un Uruguay que siga creciendo, que siga confiando, no podemos comparar con esa situación. Ahora, diputado, en la proclama de medidas, ¿verdad?, que se exige, hay un mensaje claro, ¿verdad?, a la clase política en general, sí, más allá de cualquier partido. Obviamente que los partidos harán su juego, ¿no?, en una movida como esta, pero también otros sectores han sido claros en decir no se puede quitarle valor e importancia a estos reclamos. Pero estos reclamos además hablan de forma muy genérica, en definitiva, de lo que es el peso del Estado para un país, más allá también de sectores agropecuarios. Y en ese sentido hay una autocrítica de lo que se hizo, de lo que falta que se haga en materia justamente de lo que es el costo de vida, el peso del Estado, la necesidad de reducir en determinadas áreas. Nosotros recordemos que después de votado el presupuesto, un presupuesto con restricciones en el año 2015, en el año 2016 hicimos un plan de consolidación fiscal que recogía los problemas que se habían suscitado luego de aprobado el presupuesto, fundamentalmente en el segundo semestre de 2015 en adelante, con lo que pasaba en Argentina, con lo que pasaba fundamentalmente en Brasil, absolutamente sorpresivo para todos los analistas, no solamente uruguayos, internacionales y del propio Brasil. Allí hubo un ajuste importante de las previsiones que se habían realizado, a la baja, se ajustó a la baja las previsiones, y se tomaron una serie de medidas de contención del gasto público, cosa que lamentablemente no es reconocido. Se sigue hablando, por ejemplo, del tema de los funcionarios públicos, y se dice que no ingresen, salvo en las áreas donde son necesarios educación, salud y seguridad. Fueron en las áreas donde se ingresó los funcionarios públicos. Los informes que hay en todos los años en la rendición de cuentas por parte de la Oficina Nacional de Servicio Civil demuestran que donde han crecido son precisamente en esas áreas, y ha disminuido en la Administración Central y en las Fuerzas Armadas. ¿Y en qué reconoce que los políticos deberían sí achicar el gasto? Bueno, lo que en esas medidas estaba, por ejemplo, de que los ingresos por las vacantes se cubrían, de cada 3 se cubrían solamente 2 vacantes, y como lo digo, en la Administración Central eso ha sido efectivo, y ha habido una reducción no solamente de la cantidad de funcionarios, sino del costo de esos funcionarios, por reducciones que los ministerios que más podían hacerlo, que menos afectaban el funcionamiento del Estado, se hizo durante el año 2016, y seguramente ahora, cuando tengamos los datos del 2017, lo podremos volver a corroborar. Pero, por ejemplo, el Estado está tratando de reducir el costo que tiene la asistencia a la caja militar. Son 550 millones de dólares. Ustedes lo tienen por allí en la prensa del día de hoy, cuánto ha sido la transferencia que se hizo. Sobre eso no se dijo nada. Si queremos reducirlo, apoyemos también desde los sectores políticos que acompañaban estas propuestas, apoyemos la posibilidad de reducir ese tremendo déficit que está generando la caja militar. Apoyemos las medidas de crecimiento, de continuar con el crecimiento. La mejor manera de evitar
el peso del costo del Estado es que se amplíe la base imponible para poder tener una menor incidencia de cada sector en el financiamiento del Estado. Lo que yo creo que en esta medida, y esto es lo que ha propuesto para la reunión del próximo lunes el presidente de la República, es instalar mesas de diálogo que ya estaban instaladas, porque esto no es que empecemos ahora. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene una relación directa con los productores prácticamente permanente. Y hay Bueno, pero algunos fueron sectores... reuniones negadas el año pasado, ¿no? Cuando se se presentó una nota y por agenda no se le pudo dar en diciembre. Pero en dos oportunidades, iba a ser creo que en octubre la primera, después en diciembre, se fue postergando. Me consta la de diciembre y luego cuando se pone en la primera reunión que tiene el Poder Ejecutivo el 15 de enero, bueno, algunas gremiales que estaban trabajando para esta jornada del 23 rechazan esa convocatoria y no concurren. Pero eso no inhabilitó el diálogo, se volvió a plantear, se planteó seguir reuniéndose los productores, las gremiales que habían asistido a esa reunión, dijeron, vamos a esperar que pase el 23, el Poder Ejecutivo accedió y para el próximo 29 lo están convocando. Ahora, el Ejecutivo reacciona con celeridad a esta movilización del campo, incluso admitiendo que sí, fue masiva, que tuvo su importancia. Usted decía, la comparación con 2002 no es pertinente. La comparación con la movilización del campo durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que erosionó bastante al kirchnerismo, ¿puede ser, sí, una referencia a tomar en cuenta para que esto no se polarice aún más? Allí el problema de aquella movilización en el campo argentino fue por el problema de las detracciones, sí. Un impuesto directo a las que se le retenía una parte de lo que resultaban de las exportaciones. Creo que la situación tampoco es comparable, pero sí, lo que no debe existir en el Uruguay es el enfrentamiento entre ciudad y campo, de la misma manera que algunas de las medidas planteadas originalmente por este grupo de productores convocados, de alguna manera también incrementaban ese enfrentamiento ciudad-campo como si el campo no tuviera el apoyo, pretendían quitar apoyos a otros sectores. El campo, obviamente, el país vive de lo que produce el campo, pero lo que produce el campo es consumido por la totalidad de la sociedad. Hoy, por ejemplo, escuchaba una entrevista que se le hizo en un programa radial vinculado al campo a los productores horticultores, que no acompañaron esta medida porque entienden que no se sientan representados por alguna de estas medidas, por ejemplo, con el tema del valor del dólar a ellos los perjudicaría. Y bueno, todo el sector granjero reconoce lo que se ha trabajado en ese tema. Todos los productores familiares, el registro de productores familiares que lleva adelante el Ministerio de Agricultura y Pesca, ha dado créditos, ha dado garantías, ha dado capacitación, ha dado formación, y eso parecería que no está en el listado de reclamos y de consideración. Usted hablaba recién de la dicotomía campo y ciudad, pero también se habla de que el presidente, al no recibir a representantes de los autoconvocados o a plantear también soluciones a medidas sectoriales y no en general, también busca o podría estar buscando, mejor dicho, dividir el campo, ¿no? O los sectores del campo y no generar un todo, digamos, en sus reivindicaciones. El tema es que lo que es aceptable de las reivindicaciones que plantea estos productores son las que tienen que ver con su actividad. Cuando ingresan en temas de políticas económicas o políticas sociales, bueno, creo que no corresponde allí, por ejemplo, todo cuando se habló, aunque después en la proclama se fueron modificando esas condiciones con respecto a políticas sociales. Pero el hecho de ser analizado sector por sector es absolutamente necesario, por lo que decíamos, es muy distinto la situación de los distintos sectores y es muy distinto el abordaje que se le ha dado hasta ahora. Bueno, pero en la baja de tarifas, en un gasoil competitivo, ahí bueno, pero hablando precisamente una de las medidas de lineamientos generales. Una de las medidas que se está, por lo menos, pensando es en buscar alguna manera que el precio del gasoil, cuidado, el precio del barril de petróleo sigue aumentando, hoy supera los $70 cuando la paramétrica ANCAP está a 50 y algo. Todo esto se mueve permanentemente. Tenemos que ser muy conscientes de esa situación. Las medidas generales, Uruguay tenía que salir de una situación que se había generado, como lo dijimos recién, a partir del segundo semestre de 2015, una vez que ya estaba presentado y estudiado el presupuesto,
que tuvo necesidad de cambiar en forma importante sus proyecciones. Hoy estamos en una situación distinta, estamos volviendo a crecer y creo que eso es el mejor mensaje que le debemos dar a los uruguayos. Tenemos una baja inflación, tenemos el tema de, ustedes no me lo preguntaron, pero el tema del dólar. El dólar está flotando libremente, o casi libremente, y el casi viene porque el Banco Central está interviniendo para evitar que baje más. O sea que uno de los reclamos que hacen los productores de un mayor dólar, bueno, el Banco Central está comprando millones de dólares para evitar que la afluencia de dólares en el mercado tienda a que este dólar baje. Y eso también tiene un costo por lo menos presente para el Banco Central, que luego podrá ser una ganancia futura, pero hoy es un costo importante que se está llevando adelante, porque si no el dólar valdría un poco menos de lo que está valiendo hoy. Veremos cuáles son las medidas que anuncia el gobierno tras esta reunión. Le quiero agradecer al diputado Alfredo Asti, pero le hago una cortita previa a despedirlo. ¿Lo ve al ministro Astori precandidato? No es el momento todavía de decidirlo. Este año sí seguramente lo sea, pero todavía falta mucho trabajo por realizar en el ministerio. Seguramente la próxima rendición de cuentas sea un tema que absorba mucho las energías de todos nosotros. ¿Pero y a título personal? Bueno, siempre ha sido un presidenciable para mí, o sea, un estadista que puede ser un buen presidente, pero no es el momento de decidirlo en el día de hoy, eso queda claro. No estamos todavía en las etapas de definiciones al respecto. Bueno, no se lo queríamos dejar de consultar de todas maneras. Diputado Asti, muchas gracias. Gracias a ustedes.